Hola, mucho gusto. Soy el doctor Fernando. ¿Cuál es su nombre? Fernanda Ugalde, mucho gusto, doctor. Dígame, ¿cuál es su motivo de consulta? Recibí un golpe muy fuerte en la cabeza. Muy bien, vamos a realizar una exploración neurológica. ¿Está de acuerdo? Claro. Perfecto. Vamos a comenzar. Para realizar la exploración neurológica de forma metodológica y ordenada, vamos a dividirla en los siguientes pasos. La exploración del estado mental, la exploración de los pares craneales o nervios craneales, la exploración del sistema motor, la evaluación de la sensibilidad y por último la exploración de la función cerebral. Vamos a empezar con el examen del estado mental. Aquí vamos a iniciar analizando el aspecto y la conducta del paciente. Tenemos que observar el nivel de conciencia del paciente, su postura y conducta motora, su vestido, arreglo e higiene personal, expresiones faciales, su comportamiento, afecto y relaciones con las personas y las cosas. En el discurso y lenguaje vamos a analizar el habla en su cantidad, velocidad, volumen, articulación de las palabras y fluidez. Si el discurso del paciente carece de significado y fluidez, se debe analizar y realizar pruebas para detectar afasias. Una persona que puede escribir una oración correcta no presenta afasias. Para analizar el estado de ánimo, hay que pedirle al paciente que escriba su estado de ánimo, incluyendo su nivel de fluctuaciones habituales en relaciones con sucesos vitales. El estado de ánimo va desde la tristeza y la melancolía, el estado de satisfacción, euforia y alegría, la ira y la rabia, la ansiedad y la preocupación, hasta el desapego y la indiferencia. Dentro de los pensamientos y percepciones, hay que analizar los procesos del pensamiento, valorando la lógica, la importancia, la organización y la coherencia de los pensamientos y los procesos de pensamiento del paciente durante la entrevista. Al analizar el contenido del pensamiento, también podemos descartar anomalías como compulsiones, obsesiones, fobias, ansiedades, delirios, entre otros. También hay que analizar la percepción o las percepciones. Aquí podemos descartar las ilusiones y las alucinaciones. Por último, en este apartado hay que detectar el discernimiento y el juicio del paciente. Por último, hay que analizar las funciones cognitivas o cognición, que incluye la memoria, la atención, la información y vocabulario, el cálculo, el pensamiento abstracto y capacidad de construcción. En esta parte podemos realizar un mini examen cognoscitivo o un mini mental state examination, por sus siglas en inglés. Con la ayuda del test mini mental podemos evaluar la orientación, la atención, el lenguaje y las praxias del paciente. Vamos a explorar los nervios craneales o pares craneales. Vamos a revisar y analizar su correcto funcionamiento y aquí vamos a poder eliminar o descartar cualquier tipo de anomalía. Vamos a empezar con el nervio olfatorio o primer par craneal. Aquí vamos a explorar el sentido del olfato presentando al paciente olores familiares no irritantes. Primero aseguramos que cada fosa nasal esté abierta. Luego comprime un lado de la nariz y pide al paciente que inhale por el otro. El paciente debe cerrar entonces ambos ojos. Obstruye una fosa nasal y verifica el olfato en el otro, presentando sustancias como clavo, café, jabón o vainilla. Pregunta al paciente si huele algo y en tal caso de qué se trata. Explore el otro lado de la misma forma. Para la exploración del nervio óptico o segundo par craneal, vamos a requerir de 4 pasos. Vamos a empezar por la agudeza visual. Para evaluar la agudeza visual lejana, se suele utilizar la tabla de Snellen, que consiste en una serie de letras de tamaño decreciente colocadas a una distancia de 6 metros. El paciente debe leer cada línea desde la primera hasta que no sea capaz de distinguir más detalles. Para la agudeza visual cercana se utiliza la tabla de Jagger, que muestra una serie de textos en tamaño decreciente, o la carta de Rosenbaum, que muestra letras y números que deben colocarse a 30 centímetros de distancia y se identifica cuál es la línea de tipo más pequeña que puede leer correctamente el paciente. Vamos a analizar la visión cromática. La forma más sencilla de evaluarla es mostrarle al paciente objetos de color primario, evaluando cada ojo por separado. Esto quiere decir que debe taparse o ocluir el ojo contrario. Primero se le pregunta si distingue el color y después se le pide que lo nombre. También una alternativa más compleja es realizar la prueba de Ishihara. Para analizar los campos visuales se utiliza la campimetría por confrontación, en la que el médico compara sus campos visuales con los del paciente. Se coloca frente a frente con este a una distancia de 1 metro. Ambos cubren un ojo de manera contralateral y deberán mantenerse mirando fijamente al ojo descubierto del otro. El médico desplaza su dedo índice o algún otro objeto a lo largo de los ejes principales del campo visual, a la misma distancia de ambos, y el paciente deberá indicar cuando vea o deje de ver el dedo u objeto.
A continuación, realizaremos la oftalmoscopia directa o examen de fondo de ojo. Para realizar esta técnica, la habitación deberá oscurecerse lo más que se pueda con el fin de favorecer la dilatación pupilar y facilitar la exploración. Adicionalmente, se le indica que mire hacia un punto fijo lo más directamente posible. Esto también favorece la dilatación pupilar. El médico sostiene el oftalmoscopio con la mano ipsilateral al lado que está explorando. Explora el ojo derecho, se sostiene el oftalmoscopio con la mano derecha. Colocando el dedo índice en el disco de las dioptrías y en caso de ser necesario puede elevar el párpado del paciente con la otra mano. Se le pide que mire a un punto fijo distante. Se hace incidir el rayo de luz en el ojo a explorar a una distancia de 30 a 35 centímetros en dirección nasal. Una vez identificado el reflejo rojo, se acerca el oftalmoscopio lentamente hasta que se obtenga una imagen, teniendo precaución para no incomodar al paciente. Se observará la retina y se siguen los vasos hacia la retina nasal hasta encontrar el disco óptico. A continuación, se siguen los vasos hacia la periferia, en cada una de las 4 direcciones. Finalmente, se pide al paciente que mire directamente a la luz para inspeccionar brevemente la mácula. A continuación, se exploran los nervios oculomotores, que incluyen el tercer, cuarto y sexto par craneal. Estos nervios se evalúan en conjunto, ya que todos inervan a los músculos relacionados con los movimientos oculares. A continuación, vamos a explorar la motilidad extrínseca del ojo. Para esto, vamos a empezar inspeccionando la amplitud y simetría de la hendidura palpebral. Después vamos a inspeccionar que la mirada conjugada sea normal, es decir, que ambos globos oculares se encuentren simétricos, en posición central cuando se encuentren en reposo y no presenten ninguna desviación. Para explorar los movimientos oculares, se pide al paciente que siga con la vista un objeto o el dedo del explorador, el cual deberá moverse en las siguientes direcciones: lateral, medial, arriba y lateral, abajo y lateral, y arriba y medial. Y por último, abajo y medial. Se sugiere hacerlo tomando como referencia el esquema de la doble H o movimientos radiales. Dentro de la motilidad intrínseca del ojo, vamos a analizar la morfología y diámetro de la pupila, que debe tener una forma circular, un contorno regular, una situación central, un tamaño de 2 a 5 milímetros y deben de ser simétricas. El reflejo pupilar, que tiene una característica de reflejos mixta, en la que el segundo nervio es el componente aferente y el tercer nervio es el componente eferente. Aquí vamos a analizar el reflejo fotomotor directo. Perpendicularmente al ojo, se dirige un haz de luz a la oreja del paciente y se desplaza medialmente hasta que incide sobre la pupila. Esto para provocar un cambio drástico de iluminación sobre la pupila y favorecer que el reflejo sea más evidente. Deberá observarse contracción de la pupila, llamada miosis, en el ojo estimulado. También se analiza el reflejo consensual o fotomotor indirecto. El estímulo y la respuesta son los mismos, solo que esta vez deberán ponerse atención en el ojo contralateral, en el cual deberá observarse la contracción de la pupila contralateral. Para analizar el nervio trigémino o quinto par craneal, se debe realizar una exploración motora y sensitiva, ya que este nervio es mixto, pues se encarga de transmitir la sensibilidad de la cara y dar la inervación motora a los músculos de la masticación. Empezando por las características motoras, por inspección se valora el trofismo de los músculos macetero y temporal. Posteriormente se le pide al paciente que apriete fuertemente sus dientes mientras se palpa ambos músculos maceteros y después se hace lo mismo palpando ambos músculos temporales, con el fin de evaluar el tono y la fuerza. Puede también explorarse solicitando al paciente que realice movimientos contra resistencia, por ejemplo, abrir la boca o mover la mandíbula lateralmente. En la característica sensitiva se explora la sensibilidad facial táctil de las 3 ramas del nervio, la oftálmica, la maxilar y la mandibular. La exploración completa requiere la evaluación de la sensibilidad al tacto grueso superficial con un objeto delgado y romo, al dolor con un objeto puntiagudo y a la temperatura. Se pide al paciente que cierre los ojos y con el objeto elegido se toca suavemente en el territorio inervado por cada una de las ramas de manera bilateral, comparativa y de arriba hacia abajo. La exploración del reflejo corneal, que se produce un cierre palpebral rozando suavemente el borde de la córnea con un objeto limpio y romo, solo se recomienda en el caso de pacientes que no cooperan adecuadamente para la exploración sensitiva o en pacientes con alteraciones del estado de alerta. A continuación, vamos a explorar el nervio facial o séptimo par craneal. Es también un nervio mixto, cuya función es la inervación motora de la mayoría de los músculos de la cara y la sensación gustativa de los 2 tercios anteriores de la lengua. Como parte de la exploración neurológica básica, no se sugiere la exploración de la función gustativa. Para evaluar la función motora, se pide al paciente que realice diferentes movimientos o gestos faciales, comenzando por la frente y terminando por la boca.
se le pide al paciente que levante las dos cejas, que las frunza, que cierre ambos ojos con fuerza de manera que no pueda abrirlos. Se pide que enseñe los dientes superiores e inferiores. Después se pide que sonría y que infle las mejillas. Vamos a explorar el nervio vestíbulo coclear u octavo par craneal. Está formado por dos nervios, el nervio vestibular que transmite impulsos relacionados con el equilibrio y la orientación espacial del cuerpo, y el nervio coclear, que es el nervio sensorial encargado de la audición. Una manera de explorar rápidamente el componente acústico es evaluar la capacidad del paciente de percibir el sonido de frote de los dedos del médico. Para ello, primero se le muestra al paciente el sonido que debe detectar. Después, se le pide que cierre los ojos. El médico frotará sus dedos cerca del conducto auditivo externo y los alejará poco a poco. El paciente debe indicar el momento en el que deje de escuchar el sonido. Se debe realizar lo mismo en el oído contralateral y se compara la distancia en la que se escucha tanto uno como el otro. En caso de que el paciente no perciba el sonido y lo perciba menos de un lado, deberá valorarse, con ayuda de un diapasón, la conducción aérea y ósea del sonido mediante la prueba de Rinné y de Weber, lo cual permitirá distinguir entre una alteración de origen conductiva, donde se puede ver afectado el oído externo y medio, contra una alteración sensoroneural, donde puede estar alterado o dañado el nervio coclear o la cóclea. El nervio glosofaríngeo, que es el noveno par craneal, y el nervio vago, que es el décimo, se exploran juntos, pues inervan estructuras relacionadas funcionalmente. Se le solicita al paciente que diga el fonema A de manera prolongada. Debe observarse si la elevación del velo del paladar es simétrica y si la úvula se encuentra en posición central, además de evaluar si existe problemas en la fonación. En segundo término, se pide al paciente que abra la boca y se toca la pared posterior de la faringe con una batelenguas. Debe observarse la contracción de los pilares simultáneamente y el reflejo nauseoso. El nervio accesorio u onceavo par craneal se encarga de la inervación motora de los músculos trapecio y esternocleidomastoideo. Por lo tanto, su exploración consiste en una evaluación del trofismo por inspección y se le pide al paciente que eleve los hombros y gire la cabeza contra resistencia para poder analizar el tono y la fuerza de ambos músculos. El nervio hipogloso o doceavo par craneal, al dar inervación motora de la lengua, se explora solicitando al paciente que la protruya y la movilice en todas las direcciones.